Aprender más sobre la arquitectura histórica, no solo de las grandes obras y edificios, sino de las casas comunes, de su gente, de sus memorias urbanas, es una deuda que tenemos y que intentamos recuperar. Basándonos en elementos tangibles que podemos ver cotidianamente si detenemos nuestro paso o si alzamos la mirada ante una fachada que contiene una placa recordatoria. Esas huellas del pasado, esas memorias e historias tangibles, son las que queremos reconocer y conocer un poco más. El agua, como recurso esencial para la vida humana, se ha identificado en la antigua ciudad de Buenos Aires con un elemento arquitectónico particular, el aljibe. La palabra de origen árabe hace referencia a un pozo o foso cuyo desarrollo fue evolucionando hasta la conformación de grandes cisternas o cámaras subterráneas, donde se recolectaba el agua de lluvia, siendo el brocal y su alzada los únicos elementos visibles, junto con la roldana, cadena o soga y balde para extraer el líquido elemento a través del pozo. Su implementación por parte de los porteños fue lenta, y su uso se redujo a un puñado de familias de la alta sociedad. El aljibe, como símbolo de estatus, dominaba el patio principal de las casas pudientes, y los materiales utilizados para el brocal iban del mármol de Carrara hasta azulejos importados, y junto con el trabajo artístico de herrería, eran indicativos de la posición económica y social. Aljibes hubo varios, pero son dos los que especialmente nos interesan para nuestro estudio. Los dos brocales que el patio del Cabildo de Buenos Aires alberga y que pertenecieron a antiguos aljibes de casas porteñas. En 2007, en ocasión de una nueva restauración edilicia, la página barriada.com.ar publicó un artículo sobre los trabajos que se realizaban en el patio del Cabildo, y especialmente en los dos brocales, contando brevemente la historia de ambos y las tareas que se efectuaban por el especialista Álvaro Fortunato y colaboradores. Hoy, en 2021, incorporamos nuevos datos sobre su origen en un estudio interdisciplinario que abarca la historia, la arquitectura, la genealogía y la tradición oral, para sumar piezas al conocimiento de la memoria urbana. Uno de los brocales se encuentra referenciado y tiene una historia clara, pues los sucesivos poseedores se encargaron de transmitirla cuando lo donaron, y así pasó a integrar el patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Nos referimos al aljibe que llamaremos de Venezuela 1070. El 24 de diciembre de 1940 se concretó el acto de donación de los familiares de doña Mercedes a través de su descendiente, Ricardo Castro Huergo, quien en el acto de entrega hizo uso de la palabra, según consta en las memorias de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos de 1941. Debemos tener en cuenta que aquel solar se encontraba por entonces sobre la traza de la actual avenida 9 de Julio, cuyo plan de apertura comenzó a fines del siglo XIX y fue recién en 1912 cuando se aprobó el proyecto oficialmente, sirviendo de complemento a la apertura de las diagonales norte y sur y a la ya concretada Avenida de Mayo. El aljibe es de estilo neoclásico, casi isabelino, tal vez italiano. No se conoce su origen. Es de muy buena factura, una sola pieza de mármol de Carrara. Su interior se encuentra cementado y el sol del arco del brocal es de peltrina, latón, zinc y plomo. La dama del aljibe fue Mercedes López de Osornio, que había nacido en Buenos Aires en 1820 y era hija de Silverio López de Osornio y de Juana Ventura Arroyo. Silverio era hermano de Agustina López de Osornio, madre de Juan Manuel de Rosas, es decir, que Mercedes y Juan Manuel eran primos hermanos y no tía y sobrino, como erróneamente se sostiene. Mercedes casó en 1842 con Pedro Chávez, y el matrimonio se radicó en Magdalena, provincia de Buenos Aires, en la estancia Todos los Santos, y allí nacieron todos sus hijos. Para 1855, el matrimonio se mudó a Buenos Aires, casi con certeza a Venezuela 1070, en ese entonces número 244 y más tarde número 266, solar cuyo propietaria era la madre de Mercedes y que residía allí según el censo de 1855. Por lo cual podemos estimar que el aljibe podría ser más antiguo aún como propiedad de la familia López Osornio. En la imagen que vamos a ver, imagen aérea, podemos establecer precisamente, en esta imagen de 1940, la ubicación en el solar que tenía el aljibe. Durante décadas, el aljibe de Venezuela 1070 estuvo solitario en el patio del Cabildo. Fue punto de encuentro para los habitués de la Feria del Libro que funcionaba en ese patio. Hasta que llegó el otro aljibe de la calle Belgrano, actual
438-456. Este aljibe está compuesto por una base de forma octogonal sobre la que se erige la herrería que culmina con una cruz en su remate. Es de estilo barroco americano. El brocal consta de una sola pieza de mármol de Carrara. En algún momento de su existencia fue recubierto con un revestimiento calcáreo y pintado con látex, lo que sirvió para preservarlo, y pese a ser más antiguo que el anterior, el estado del mármol es superior. A sus pies una placa en homenaje del Instituto Belgrano Central por el 165 aniversario del Congreso de Tucumán, es decir, que habría llegado allí en 1981, supuestamente donado por dicho organismo, en ese entonces privado. ¿Cómo y cuándo el aljibe llegó al Instituto Belgraniano y de allí al Cabildo es una incógnita que no hemos podido dilucidar, pues aparentemente no hay registros conocidos de alguna donación o cesión. Desde entonces, los guías turísticos del Cabildo cuentan que dicho aljibe perteneció a la casa natal del general Belgrano, como también lo hace Barriada, en su publicación de 2007, basándose en ser referencias de Vicente Nadal Mora. Algunos datos hallados en nuestro estudio contradicen totalmente esta afirmación. La primera referencia gráfica del aljibe la encontramos en el número 181 de la revista Caras y Caretas, del 22 de marzo de 1902. En esta publicación se ve la imagen de un patio con un aljibe idéntico al del Cabildo, con el epígrafe que dice aljibe de la casa de Constanzó. En el desarrollo de la nota, hasta se describe que milagrosamente el aljibe se salvó de la destrucción, ya que ese mismo patio formó parte de la comisaría de Guerra y Marina, que el propietario, Constanzó, habría alquilado a esa repartición de gobierno por 1870. Estas dos referencias nos ubican en el solar con entrada principal por Avenida Belgrano 450, según la numeración de fines del siglo XIX, que efectivamente perteneció a la familia Constanzó, y que había sido adquirido a los descendientes de Julián Gregorio de Espinosa, quien la había construido en 1778. Como dijimos, actualmente ocuparía las numeraciones 438-456, agregando que las placas que hoy señalan el solar natal del general Manuel Belgrano no se encuentran en esta numeración, sino en Belgrano 418-430. Sin embargo, años más tarde, el 6 de marzo de 1909, el número 545 de la revista Caras y Caretas publicaba otra nota gráfica titulada Demolición de una casa histórica, en la que su propietario, el doctor Julio Peña, afirmaba que la casa de demoler había pertenecido al general Manuel Belgrano, invitando al intendente incluso de la ciudad a presenciar la demolición. En las fotos que acompañan la nota aparece el mismo aljibe de 1902, junto a la fachada y algunos interiores. La misma fachada que fue reproducida en otras fotos con la numeración 450 y la leyenda imprenta Cerantes. La nota agregaba que el doctor Peña donaría al Museo Histórico Nacional el aljibe, las rejas y otros elementos salvados de la demolición. Años más tarde, en agosto de 1923, el número 81 de la revista Plus Ultra publicaba una nota sobre la casa de Antonio Muniz Barreto, un coleccionista privado de arte colonial que vivía en la calle Piedras entre las de Belgrano y Moreno, poniendo en primer plano uno de sus patios de estilo andaluz, dominado por un aljibe en su centro. Y sí, es el mismo brocal y el mismo remate. Curiosamente, no se dice una sola palabra de su pertenencia a la familia ni a la casa de Manuel Belgrano. Nos preguntamos si es posible que un mismo objeto arquitectónico se encontrase en tres ubicaciones diferentes, sin coincidencias respecto de su origen. ¿El aljibe que Peña iba a donar en 1909 al Museo Histórico Nacional pasó a manos de un coleccionista privado? ¿O lo donó y el museo no lo aceptó por no coincidir con las apreciaciones de Peña respecto a su origen, pasando así a Muniz Barreto? Porque no solo fue el brocal, sino también las rejas. Vicente Nadal Mora, en su libro La arquitectura tradicional de Buenos Aires de 1946, incluye un dibujo del mismo aljibe y lo identifica como perteneciente a la casa paterna de Manuel Belgrano, sin referenciar fuente alguna, información que se replica, por ejemplo, en Barriada, que toma a Nadal Mora como fuente o referencia. También dibuja una puerta cancel que asigna a dicha casa y que es idéntica a la que otra foto de Plus Ultra muestra en el patio de la casa de Muniz Barreto. De allí la afirmación que tanto el aljibe como las rejas de Belgrano 450 se trasladaron a la casa de la calle Piedras. No solo nosotros hablamos de casas diferentes. Ricardo de la Fuente Machaín, en sus libros sobre el Buenos Aires del siglo XVIII y también en el del barrio de Santo Domingo, afirma claramente que el aljibe perteneció a la casa de Félix Constanzó, ubicada en Belgrano 450.
Agrega además grabados de la fachada y del mirador de estilo barroco, todos similares a las fotos publicadas por Caras y Caretas en 1909. La fuente Machain dice que la casa de Constanzó se encontraba al lado de la casa de Manuel Belgrano, en la calle Belgrano, entre Defensa y Bolívar, y que este aljibe pasó al patio de la casa del señor Barreto, coincidiendo con lo que se observa en las fotos de 1923. Esta distinción entre ambas casas es reafirmada por Pastor Servando Obligado en sus tradiciones porteñas, quien diferencia claramente la casa de Belgrano y la de Constanzó, a la que llamó la casa de las abadesas. También Tauliar, en su libro Los planos más antiguos de Buenos Aires, nos habla de dos casas diferentes, al igual que el arquitecto Manuel Domínguez, escribiendo en 1948 en los anales del Instituto de Arte Americano, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que las casas de Manuel Belgrano y la de Félix Constanzó eran dos casas diferentes. Entonces, ¿qué demolió Peña en 1909 y publicó Caras y Caretas? A nuestros ojos, a los de Machain, de Obligado, de Domínguez y también en parte a Caras y Caretas, fue la casa Constanzó. Lo que queda muy claro, según las pruebas fotográficas, es que demolió la casa de Belgrano 450, actual 438 a 456, de la cual proviene este aljibe que hoy se encuentra en el patio del Cabildo, quedando solo sus dichos, los dichos de Peña, de que esa casa era la de Manuel Belgrano, confundiéndola con la lindera hacia Defensa, donde hoy se encuentra el edificio Calmer, portador en su frente de las placas que señalan el solar histórico belgraniano, que fueron colocadas en 1920. Lamentablemente, las imágenes de la demolición de 1909 identificaron erróneamente a la casa del portal barroco con balcón y balaustrada morisca, y también al aljibe, con el solar de los Belgrano. Dato refutado una y otra vez por varios cronistas e historiadores, y cuya historia estamos ampliando con nuevos datos. Resta averiguar aún cuál fue el periplo seguido por el aljibe desde la casa de Muniz Barreto hasta llegar al Cabildo. Entonces, este aljibe del Cabildo podría ser denominado el aljibe de Belgrano 450. Nos complace cerrar esta presentación con palabras de Jorge Luis Borges a propósito de su aljibe en la casa de la calle Tucumán donde se crió. En el fondo de cada aljibe había una tortuga que estaba de filtro, porque se comía los bichos. Al mismo tiempo, supongo, haría sus necesidades. Yo me he criado bebiendo agua de tortuga, y mi madre, que llegó a cumplir 99 años, también, y no nos hizo mal. En Montevideo había sapos que servían para lo mismo. No sé qué vida llevarían ellos, los sapos y las tortugas. A lo mejor estaban meditando, a lo mejor lo sabían todo. Bueno, luego de esta presentación queremos simplemente agradecerles a la gente del Patrimonio de la Ciudad por permitirnos la difusión de este tema y la participación con este trabajo en la 7ª Semana de la Arqueología y Paleontología de Buenos Aires. Te paso la palabra, Roberto. Gracias, Alejandro. Bueno, los mismos agradecimientos a los organizadores. Y bueno, este estudio intenta poner en claro un error fotográfico que se transmitió durante los años con respecto al solar de la Casa Belgrano, y también de su aljibe, que pertenece, y creo que lo hemos demostrado, a la casa que ocupó la familia Félix Constanzó. Y también, seguramente vos, Alejandro, querrás agregar respecto de futuras investigaciones de la ubicación del aljibe de Venezuela 1070 en base a la fotografía aérea que encontraste. Sí, tal vez sea posible, de acuerdo al subsuelo que se encuentre en ese lugar actualmente, encontrar algún vestigio. Debería evaluarse dónde se encuentran los estacionamientos, debajo de la avenida 9 de Julio, la traza del subterráneo y demás, pero tal vez podamos anticiparnos. Lamentablemente es en medio de la vía pública y nada menos que de la 9 de Julio. Se hicieron obras recientemente también del Metrobús, pero a través del estudio quedaría, no digo perfectamente, pero sí fuertemente identificado el lugar donde estuvo ese brocal y una posible cisterna o pozo a través del cual extraían o almacenaban el agua. Así que bueno, es todo por mí. Por mí también, quedamos abiertos a las consultas o preguntas si las hubiere, y muchísimas gracias.